Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de inteligencia emocional, pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en la aptitud social. ¿Qué vamos a entender por aptitud social? Bueno, es aquella que determina el manejo de las relaciones con los demás. Como habíamos dicho, lo más importante y lo primero que uno debe hacer es conocerse a sí mismo, para luego ir ahondando y poder entender al resto, también conocer sus emociones, para interactuar con mi equipo, con mi familia, con mis amigos, con los demás en general. Sus principales variables son, en primer lugar está la empatía. La empatía no es colocarse en el lugar del otro, sino que es la capacidad de que usted capte los sentimientos, emociones e intereses de las personas. Implica tiempo, implica dedicación. Un buen jefe, un buen líder, debería tener muy desarrollado el tema de la empatía. ¿Y cómo yo puedo lograr ser empático? Bueno, en primer lugar, comprendiendo a los demás. Percibir sus sentimientos, sus perspectivas e interesarse en las preocupaciones de los otros. Como dije, un buen jefe o un buen líder debería siempre estar pendiente de lo que ocurre con sus subordinados y no solamente limitarnos a las tareas operativas de la misma organización, porque detrás de ese trabajador hay una persona. Por otro lado, lo podemos lograr ayudando a los demás a desarrollarse. Un buen jefe o un buen líder debería percibir las necesidades de desarrollo que tienen cada uno de los integrantes de ese equipo y fomentar esas aptitudes. Aquel jefe o líder que reconoce cuáles son las fortalezas y debilidades de su propio equipo a cargo es un punto a favor, porque puede sacarle partido, potenciar a la persona y al mismo tiempo, si es un buen trabajador responsable, darle la oportunidad de capacitarse o que uno de sus compañeros lo apoye para ponerse al nivel de los demás. También aparece la orientación hacia el servicio. Alguien empático tiene esa aptitud, prever, reconocer y satisfacer las necesidades de los clientes, de los consumidores. La orientación hacia el servicio no todos la tienen, pero se puede aprender, se puede desarrollar, aprovechar la diversidad, cultivar las oportunidades a través de diferentes tipos de personas. Y esto creo que es una situación que hemos ido aprendiendo cada vez más debido a la globalización. En el caso chileno vemos que la mayoría de los migrantes provienen de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Haití, donde lo hemos integrado a nuestra sociedad y tenemos que aprender a convivir con distintas culturas. Y finalmente en la empatía también se incluye la conciencia política, interpretar las corrientes emocionales de un grupo y sus relaciones de poder. Bien, ¿cómo se relacionan los grupos humanos? Porque en ellos siempre hay relaciones de poder. ¿Qué tipo de emociones son importantes para otras personas distintas a nosotros? También tiene que existir la habilidad social, es inducir respuestas deseables en los otros. Bien, y para eso yo lo puedo lograr a través de distintas subvariables como la influencia. Aplicar tácticas efectivas para persuadir. Persuadir es una palabra muy bonita,
que significa lograr que el otro diga que sí, pero no imponiendo, sino conquistando, sino argumentando, fundamentando. También lo puedo hacer a través de la comunicación, ser capaz de escuchar abiertamente y transmitir mensajes que sean claros, convincentes y en poco tiempo. Porque como dije en el primer video que vimos de inteligencia emocional, no queremos escuchar, pero sí queremos ser escuchados. Y si te escucho, tengo poco tiempo. También lo puedo lograr a través del manejo de conflictos. Una persona que sabe manejar un conflicto va a ser capaz de negociar y finalmente resolver los desacuerdos. Recuerda que toda negociación nace de un conflicto y para poder negociar se tienen que cultivar ciertas estrategias. El liderazgo, inspirar y guiar a grupos e individuos. Lamentablemente, no siempre se da que un jefe es un buen líder. A veces es al revés. Puede ser un subordinado que se convierte en líder porque sus pares lo respetan, porque inspira, porque guía, no así un jefe. Porque el jefe tiene autoridad por la jerarquía que le otorga la organización. También está el catalizador de cambio, que puede ser que inicie o maneje el cambio, algo no fácil, pero que logra sostener que tú tienes habilidades sociales, establecer vínculos, alimentar las relaciones instrumentales. Cuando hablamos de vínculos, te voy a nombrar la palabra networking, pero este networking no tiene que ver con cosas tecnológicas, sino que construir redes y sacar oportunidad frente a situaciones cada vez que se te presente, por distintas circunstancias, ya sea que puedas hacer contactos para posibles negocios, posibles socios, posibles amistades, etc. Colaboración y cooperación, trabajar con otros para alcanzar metas compartidas. Hoy en día, señores, señoritas, vivimos en una sociedad que es colaborativa y cooperativa. Si hablamos de emprendimiento, tiene que existir la colaboración y la cooperación. Si hablamos de sustentabilidad, de economía circular, tienen que estar presentes. De lo contrario, no funciona. Y finalmente, también se puede lograr utilizando habilidades de equipo. Crear sinergia grupal para alcanzar metas colectivas. El que yo haga algo solo, el resultado va a ser menor a que yo lo haga en equipo, con la colaboración, el apoyo de más personas, donde la meta puede ser mucho más alta. Nuevamente, considero que, al igual que la aptitud personal, no resulta fácil con lo que es la habilidad social. Esta no se construye de un día para otro, pero la puedes reforzar, cultivar, cuidar. Y bueno, quiero decirte que hay un instrumento muy entretenido y que, así como te dejé el FODA personal, también te propongo que hagas esta tarea. Esta se llama la ventana de Johari y que mezcla 4 variables. La matriz dice en ti, en los demás, versus lo que sientes y lo que haces. Cuando tú mezclas o sumas lo que sientes y lo que está en ti, significa que tienes autoconciencia. Cuando tú sumas lo que haces más lo que está en ti, significa autocontrol. Y que ahí hablábamos de las aptitudes personales. Pero si nos vamos a la parte de abajo de la matriz, cuando se suma lo que sientes y lo que ven los demás o pensar en los demás,
aparece la empatía. Y si sumamos lo que haces más en los demás, aparecen las habilidades sociales. Entonces es muy interesante hacer un reconocimiento de tus fortalezas y debilidades, pero también preguntar cómo te ven los demás, lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que no conocen los demás de ti? ¿Qué es lo que los demás sí conocen de ti, pero tú no te has dado cuenta? Y también está lo que no conoces de ti y lo que los demás tampoco ven, pero que puedes haber descubierto. Durante la pandemia escuchamos a muchas personas que decían, no sabía que era bueno haciendo pan, o aprendí a tejer, o me relajaba a pintar. Esos son descubrimientos muy importantes que por causa del encierro y por la necesidad de ocupar el tiempo en algo, desarrollaron alguna habilidad, algún hobby. Bien, también contarte que la inteligencia emocional es algo con lo que tú naces, pero también puedes perfeccionar. Entonces, para mejorar la inteligencia emocional, está claro que tienes que reconocer y entender tus emociones. Si te critican, no te pongas a la defensiva. Cuenta hasta 10. Deja que pasen unos días, unas horas, y luego aclara la situación. La crítica no es mala, pero si es mal hecha, claro que va a generar un efecto negativo en ti. La crítica siempre tiene que ser constructiva para que tú sientas que te lo dicen porque tienes que mejorar algo. Siempre se tiene que ser agradecido, ser humilde, un valor que siento que en nuestra sociedad occidental no existe. Sí hay una cultura que yo reconozco que la humildad está más desarrollada en ellos que en nosotros, que son la gente de India. Describe tus emociones con adjetivos. Acostúmbrate a decir lo que estás sintiendo. No tiene nada de malo. Pregunta por otras perspectivas. Rinde cuentas y responsabilízate por tus fallos. Nos enseñaron a que equivocarnos era malo. No. El equivocarse, el fracasar, forman parte del camino para el éxito. Son heridas de guerra. Siéntete orgulloso de eso. ¿Y qué aprendiste a raíz de ese fracaso o de ese error? No tomes decisiones si estás emocionado o enojado. Espera la calma. Y piensa antes de hablar. El silencio otorga. Dicen que el silencio es el de los sabios. También quiero hablarte de que existe un marco de las competencias dentro de lo que hemos hablado de la inteligencia emocional. Ya estamos concluyendo. Ya conoces la autoconciencia, el autocontrol o autogestión, la conciencia social, la gestión de las relaciones. Y en cada cuadrante surgen competencias, ya habilidades que tú tienes que tener. Autoconciencia emocional, autocontrol emocional, adaptabilidad, capacidad de triunfo, actitud positiva, empatía, conciencia organizativa, liderazgo inspirador, influencia sobre los demás, saber gestionar los conflictos, trabajar en equipo y la colaboración. Y para cerrar, te voy a dejar 8 lecciones sobre la inteligencia emocional para que tú puedas leerlo lentamente, lo proceses. Y para poder apoyarte con todo lo que hemos hablado, te dejo un excelente video disponible en YouTube que habla sobre la inteligencia emocional y lo hace el propio Daniel Goleman. Muy buenas tardes.